Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial, en un nuevo programa, nuevo capítulo que tenemos para todos ustedes aquí en Canal 8 Multimedios. Traemos dos temáticas muy importantes a razón de análisis, a razón de discusión, de lo que usted en su casa también podrá anotar. Me encanta cuando las personas nos escriben en nuestras plataformas digitales y nos dicen, 1, estoy aprendiendo, 2, nos están educando, ese me fascina, pero el tercero, me enamora saber de que hay personas que nos ponen preguntas, que nos hacen sus análisis. De hecho, hay muchos que nos escriben en las redes sociales, no importa que sea largo, eso está bien, nosotros lo leemos, donde nos comparten los criterios de lo que nuestros invitados están teniendo en Pulso Empresarial. De esto se trata Pulso Empresarial, de que todos podamos tener la oportunidad de compartir opinión, criterio, discutir, análisis, pensamiento, ideas, para que juntos podamos ir construyendo una cadena de progreso y desarrollo. Ponemos varias radiografías en la mesa para el sector emprendedor y empresario. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, vamos a hablar de la regla fiscal, vamos a hablar de los temas hoy que el emprendedor está buscando, necesitando y que el gobierno de la República del señor Rodrigo Chávez debe de atender en materia de emprendedor y también de la reactivación económica. ¿Y qué pasa con las tasas de interés que a partir del segundo semestre del año va a tener un comportamiento distinto? Para ello invitamos ya a un consultor. Él es uno de los que le puso la cereza al pastel cuando iniciamos Pulso Empresarial en aquellos años, hace ya más de 6 años en radio, y está con nosotros en Pulso Empresarial como nuestro consultor Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Germán, gusto tenerte. Un gusto, Nilce, un placer estar aquí con ustedes. Esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, así la siento. Esta es tu casa, así es, siempre. Gracias también porque cuando has compartido nuestros programas, las personas nos dejan una serie de preguntas que son muy bonitas, Germán. Así es. Yo decía, la esencia de Pulso Empresarial es esa, Fondo Monetario Internacional. Una gran discusión en el gobierno que acabamos de tener de Carlos Alvarado. Se abre el portillo porque con Fondo Monetario Internacional se plantearán otras cosas, Germán, o el gobierno deberá de replantear otra cosa. Por la esencia de lo que ha dicho el señor presidente Rodrigo Chávez, creo que sí. Sí, en principio sí tiene que ser. Recordemos que el planteamiento de la negociación con el fondo fue a inicios del año 21, una condición económica diferente, unas proyecciones de ingresos tributarios diferentes, muy baja, producto de un año de pandemia, todavía faltaba un año más. En consecuencia, se proyectó unos crecimientos de ingresos ordinarios, impuestos, y unos crecimientos de la economía muy cortitos, que se superaron ampliamente, así lo dijo el presidente del saliente cuando dio su informe. En consecuencia, la realidad económica, desde ese punto de vista de ingresos del Estado, es diferente. Y por otro lado, tenemos que pensar que los proyectos que se querían o que se comprometió el gobierno anterior con el Fondo Monetario ya no tienen hoy la esencia que se buscaba, por lo tanto, tiene que hacerse algo diferente. Para recordar los 3 principales: renta global dual, gravar los premios de la lotería, el salario escolar que se pretendía grabar también y el tema de unos impuestos a las remesas del exterior. Esos 4 proyectos tienen que reestructurarse. Al final ya el gobierno de Carlos Alvarado solamente se quedaba con renta global dual, que tiene un manejo diferente y que creo que tiene que reestructurarse. Pero más que eso, hoy con los índices de crecimiento de los ingresos del Estado y un poco la situación económica del país, tiene que replantearse, porque ya no es tan necesario recaudar esas cantidades de ingresos porque la economía viene creciendo. Desgraciadamente, la guerra de Ucrania, desgraciadamente el tipo de cambio, el aumento del petróleo nos está causando un daño importantísimo, pero aún así tiene que replantearse diferente, a no ser que por estas nuevas causas algo se tenga que hacer.
En principio, yo diría que el proyecto de aumento de impuestos no debe ir ya a ninguno. El país tiene una muy buena estructura tributaria. Recordemos que en renta Nielsen ya se está grabando las ganancias de capital, algo que era fundamental y que estaba no sujeto y que era una verdadera injusticia que estuviera no grabado. Y te recuerdo con ese tema, porque lo hemos abordado en otras oportunidades de las ganancias de capital. Creo que era un tema que siempre andabas ahí en agenda anotado en la discusión de que, por favor, o que se hiciera todo un análisis en una oportunidad que lo mencionaste, de que Hacienda hiciera un análisis de lo que estaba operando. Y bueno, ya hoy me parece, por lo que te veo, ya lo tenés en agenda como un check ya está pasado. Un check, incluso es un check bastante bueno porque se metió una herramienta que es el registro de transparencias del Banco Central, que permite ver el cambio de entidades, los cambios de propietarios, los cambios de accionistas, y esto genera precisamente ganancias de capital. De tal forma que eso es un tema que ya quedó grabado. Y el otro elemento importantísimo es el IVA en los servicios, que precisamente el próximo lunes el próximo 1 de junio entraría a regir lo que se llama el IVA en el sector de turismo, que quedó con una escala progresiva, 4, 8, 12, que precisamente hay un proyecto en la Asamblea para permitirle al turismo un poquito más. Pero ¿qué es lo que pasa con el impuesto, el IVA a los servicios? Y que es la recaudación más grande, porque somos un país de servicios, somos un país orientado al turismo, orientado al centro de compartidos de servicios. Por lo tanto, era un servicio, una actividad que estaba quedando no grabada con IVA. Germán, y eso ha generado una recaudación muy importante. En el pastel empresarial yo creo que servicios representa más de un 50%. Sin duda, sin duda. Si yo incorporo zonas francas, todo lo que son los centros de servicios compartidos, incorporo todo el sector de empresas de servicios y los servicios personales prestados por profesionales médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, el sector es gigantesco. En algunos conversatorios que he participado con el Instituto Nacional de Seguros, cuando hacemos una radiografía de los que están conectados, ahí resalta la parte de servicios que hoy se está convirtiendo en esa herramienta complementaria de otros sectores. Por ejemplo, me he encontrado mecánicos hoy que están dando un servicio, ya no de mecánica, sino brindando otro servicio de atención, tal vez algo más 1 a 1 con el cliente, ¿verdad? O el contador ya rompe el esquema de ser contador y brinda otro servicio, ¿verdad? Sí, agregando valor, agregando atención. Digamos, un contador y un mecánico, ¿qué puede agregar de valor? Que tiene disponibilidad de horas, darlo en servicios diferentes, tiene la posibilidad de trasladarse, prestarlo en lugares diferentes, tiene posibilidad de hacerlo electrónico y tiene la posibilidad también de ser multifacético en el sentido de no quedarse nada más con la consulta, sino agregar algo más. Un contador que agrega algo más, que agrega también la conformación de declaraciones, que agrega la revisión de un estado financiero de un emprendedor para decirle cómo va, si su cuenta por cobrar es alta o es baja. Es decir, todo eso ha hecho que la economía sea muy importante en el tema de servicios y mejora la recaudación. Y si pensamos que el 1 de junio sube la tarifa del turismo del 4 al 8, va a seguir creciendo. El sector de construcción también quedó grabado y ha venido creciendo. El de construcción cambia la tarifa en septiembre. Por lo tanto, tenemos que entender que todavía falta que la reforma fiscal del fortalecimiento de las finanzas públicas termine de incorporarse. Por lo tanto, la recaudación va a seguir mejorando. Esto hace evidentemente que la negociación con el Fondo Monetario tiene que reestructurarse totalmente. Posiblemente la necesidad de los dineros, más bien, se requiere un poco más porque permite reestructurar un poco la economía, pero no ofreciendo esos proyectos que se ofrecieron en aquel momento, sino algo diferente, porque el país está en una condición también diferente. Es importante complementar ese tema, Nielsen, de la negociación con el Fondo Monetario con la regla fiscal. Esto va junto. Que va paralelo. Va paralelo. ¿Por qué? Porque la regla fiscal es que las entidades públicas, el gasto crezcan en proporción a lo que crece el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo exagerado, que si el Producto Interno Bruto crece un 3%, los gastos de las entidades públicas no pueden crecer un 15, un 16, como pasaba, porque eso no es sostenible, deben crecer igual. Esto genera un tope al crecimiento. Esto genera creación en los presupuestos de las entidades públicas, sin duda,
sin duda, porque entonces ahora no pueden, entre otras cosas, aumentar salarios, aumentar cosas, porque tienen que revisar que el crecimiento del gasto está muy limitado. Esto presiona mucho hacia la Presidencia de la República para que algunas entidades vengan a pedir salirse de la regla fiscal, y nuestra línea debería ser no permitamos que nadie se nos salga del canasto, como dice el pueblo. Debemos de estar regulando que la regla fiscal esté ahí, porque eso permite lo que llamábamos reducir el disparador del gasto. Que estaba leyendo recientemente el diario La Nación, saca una información donde salen algunas instituciones como las que se salieron de ese gasto, ¿verdad? Así Ahí es. en cuenta venía, me parece que el INA, el CNP, otras instituciones. Asignaciones familiares. Creo. Asignaciones, correcto, que estaban saliéndose de ese carril. Ahora, ¿cómo encauzarlas nuevamente? ¿Es la aplicación de esta regla que está o el nuevo gobierno deberá de trazar algo distinto a lo que se venía haciendo, Germán? No, es mantener la línea, pero con dos alternativas. Cuando el dejarlo por fuera fue un tema de decreto ejecutivo, Que lo recuerdo que fue una discusión. eliminar el decreto, que el presidente tiene las facultades para hacerlo. Y cuando fue por ley que quedó por fuera, hay que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí tendrá el presidente que analizar cuáles quiere dejarlos por dentro, quitar el que sigan afuera y en consecuencia modificarlo. Tenemos ahí dos patas del pato, del banco. Mejorar recaudación y regla fiscal. Y la tercera, que fue aprobada a última hora en el gobierno anterior, es empleo público, que era el otro gran disparador del gasto. Y por lo tanto, con la regla de empleo público, lo que se genera es la posibilidad de que los salarios tengan una escala donde los mismos ganen lo mismo y en consecuencia no haya esa disparidad, y eso permite entonces que el que tiene un salario muy alto, pero el salario base de los demás que están entrando es muy bajo, ese no va a crecer hasta que los demás suban y lo alcancen. Esto genera que a nadie se le va a reducir el salario, a nadie se le va a quitar, todos van a seguir ganando lo mismo. Lo que va a haber es una política de reducción de crecimiento en los que más alto estaban ganando. Esto es muy importante, además de la centralización del tema de los recursos humanos al Ministerio de Planificación. Ahora, Germán Morales con nosotros, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Germán, teniendo estos primeros temas en la mesa de análisis de radiografía, de ustedes ahí en Grant Thornton también, como personas que le están siguiendo el pulso a los acontecimientos de muchas áreas, pero en estas que la estamos poniendo en el programa, ¿cuál deberían de ser las rutas de acción del gobierno para este semestre en función de lo que creo que el costarricense y todos estamos hoy con la necesidad urgente de decir, ya me dejaron clara la ruta, Sí, ya me así es. trazaron el camino, ya volaron machete y ya pusieron cintas de color para guiarnos por ahí? ¿Ustedes qué lanzan acá? Sí, digamos que uno lo que ve es con estas tres patas del banco, a un corto plazo, creo que en el 27, en el 28, más o menos se ve que la deuda deja de crecer y ya yo no tomo más deuda nueva. En consecuencia, ya no se da el que la deuda va a seguir creciendo y creciendo. Esto es fundamental. O sea, esto es, Nielsen, poniéndolo en sentido de una familia, que el padre de familia ganaba 1 millón de colones y los gastos que tenía eran 1.400.000. Entonces, cada mes se iba y le pedía al vecino que le prestara 400. Pero como tenía que pagar los intereses de los 400 del mes anterior, le pedía 450, después 500, después 550. Eso es lo que hacía el Estado. Se endeudaba más para cubrir el gasto que no podía cubrir, para pagar intereses y para pagar la nueva deuda que estaba adquiriendo. Entonces, esto permite tener un panorama de que el país ya tiene una meta de no más crecimiento de la deuda. Esto es fundamental para entender entonces que ya con los ingresos, si podemos seguir creciendo a tasas razonables, vamos a alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Reactivar la economía, que es la otra parte que tenemos que hacer, que es donde el gobierno tiene que trazar las líneas nuevas de lo que tiene que buscar.
para determinar de qué forma la economía, Costa Rica es una economía, Nielsen, que no tiene recursos naturales que podamos vender. Tenemos muchos, que es la gran naturaleza que tenemos, la belleza de flora y fauna, pero eso es vía el turismo que lo estamos vendiendo. Y eso se vuelve nuestra fuente principal de divisas. Pues no tenemos petróleo, no tenemos minas, por lo tanto dependemos de que ese turismo extranjero venga. ¿De dónde principalmente? De Norteamérica y de Europa. Esa es la forma en que Costa Rica tiene que pensar. Entonces ahí es donde tenemos que crear ese ambiente adecuado para que el turismo venga y podamos, por lo tanto, crecer. Ahora, ese es el cuarto elemento que estamos abordando en este programa. El primero hablamos del Fondo Monetario Internacional y el comportamiento, un tema que no podemos dejar menor de darle el pulso y los efectos que va a tener y los movimientos que de por sí el presidente Chávez ya ha anunciado de que quiere atender. Segundo, hablamos de la parte de la regla fiscal, que va en consecuencia también y tiene un... Tercero, estamos hablando del tema de la reactivación. Así es. Ahora, reactivación, Germán, cuando uno dice era lo que todo el mundo esperaba en el gobierno de Alvarado, se vino la situación mundial de salud, cambios ahí. ¿Cuál sería el trillo? ¿Cuál sería esa parte que hoy podemos decir, ahora sí hablemos de reactivación? Hay una frase que dejó la exministra Rocío Aguilar, que me gusta mucho porque dice: reactivación no es encender un botón, es decir, reactive esa economía. No funciona así. Muchos quisieran que funcione así, no funciona así. Realmente es un tema de plazos, es un tema de decisiones, es un tema de recursos. Orientado en dos cosas que oímos mucho y tal vez no lo hacemos correctamente, no lo hacemos ordenadamente. Tenemos un problema de cómo reactivamos la economía, Nielsen. Tenemos un problema de cómo ayudamos al emprendedor y tenemos un problema de cómo paramos el desfase entre que crece más el ingreso del que más gana y menos del que menos gana. Por lo tanto, hay una brecha entre la gente de menor capacidad adquisitiva con la gente de mayor capacidad adquisitiva. Entonces, llegó el momento en que Costa Rica integre el reactivar económicamente el país, el buscar incentivar el emprendimiento y que a la vez todo permita reducir la brecha entre el que menos gana y el que más gana. Porque eso lo hemos tenido separados. No lo hemos hecho con una orientación clara y creo que el presidente entrante tiene que revisar correctamente las metas que quiere para poder hacerlo bien. Y vea un ejemplo que le puedo decir, que posiblemente usted lo conoce. El turismo permite, si yo lo oriento correctamente, el turismo que venga, además de que venga a Guanacaste, que es importante que venga a Guanacaste y que aumente la economía guanacasteca, que ayude que la mujer guanacasteca se incorpore a la parte laboral, también podemos llevar el turismo al campo, a las zonas rurales, a las montañas, a nuestra flora y a nuestra fauna, y enseñar un poco la finca de café y enseñar la finca de ganado y hacerlo entonces más integral. ¿Por qué? Porque ahí está el emprendedor. Y ahí es una forma de que a ese emprendimiento le lleguen dólares y tenga la posibilidad de crecer. Te voy a poner un caso que me pareció muy interesante, Corcovado. He conocido porque me han invitado a participar en unos conversatorios. En el 2021 estuvimos con empresarios de hoteles en Corcovado. Recientemente, una persona cercana viaja a Corcovado y lo que me dice es la fotografía son científicos extranjeros de alto nivel, de universidades prestigiosas del mundo, que viven literalmente en medio del puma, el jaguar, la danta, el mono, la fauna, la flora, y que nosotros acá no estamos viendo. Y no estamos quizá ni, ¿verdad?, dándole la transformación. Ahora, ese emprendedor, Germán, ¿cuál sería la tarea, verdad, también en desarrollo de él mismo? De tener esto, porque tal vez uno le puede decir, estas son las condiciones, ¿verdad, don Germán? Mire, usted tiene la finca de ganadería, pero esa persona se queda frenada a veces. Hay que ayudarle en conocimiento, con educación y con recursos. Y ahí es donde el Estado tiene que hacer esa labor. Recursos, acuérdense, voy a empezar por lo más difícil, ya hay.
que es todo lo que es el sistema de banca para desarrollo, que está ahí, que tiene años de estar depositado el dinero y no se usa correctamente. Tenemos la posibilidad de instituciones de bien social que pueden orientar eso. Y tenemos el INA. Y aquí es un tema importante. El INA, que es una educación técnica, debe estar orientada más al emprendimiento. El INA lo hace bien cuando el INA da cursos de inglés a empleados de las empresas, para que el empleado adquiera la posibilidad del inglés y sea bilingüe y preste. Pero el INA tiene que más estar orientado a dar inglés a las familias de estas zonas de Corcovado para que atiendan el turismo. Llegarles allá con cursos de inglés, llegarles allá con cursos de manejo de alimentos, llegarles allá con cursos para poder conocer la fauna y que ellos sean también orientadores, guías de la gente. Entonces tenemos que orientar los servicios propiamente del INA al servicio del emprendimiento para que el emprendimiento crezca en el sector de menor capacidad contributiva del país y además al hacerlo en la zona alejada, Nielsen, es menos personas que se vienen a la ciudad y hacen menos problemática la situación económica en el Gran Valle Central. ¿Estás viendo la mirada, Germán, de que la zona rural ha despertado tal vez en los últimos 5 o 6 años un poco más de años atrás, o puede tender a hacer ese despertar más fuerte ahora con lo que ha vivido el mundo? Es una tendencia de que la zona rural puede despertar mucho más. A mí me llama la atención el tema de nómadas digitales, que después lo podemos dejar para otra conversación, pero nómadas digitales, yo creo que por ahí es donde muchos países hoy, en cuenta, el otro día me estaban comentando, Perú, por ejemplo, con nómada digital, ha reactivado la economía en la zona rural, ¿verdad? Lo más alejado de la ciudad. Así es, ¿por qué? Porque algo que nos queda de la pandemia es que vivir en el centro de la ciudad no es lo mejor. Porque estar en casa en el centro de la ciudad es estar muy encerrados en 4 paredes, mientras que estar en casa en el campo es diferente. Entonces hay una forma que nos enseñó la pandemia de que no todos tenemos que venir a vivir al centro de la ciudad. Y creo que ahí es donde surge la necesidad de que el Estado... Ahora, habría que pensar, Nielsen, si el gobierno va a orientar esto. Esto hay que orientarlo con 2 cosas, el Poder Ejecutivo con entidades públicas que tengan esa orientación, el INA, el INBO, el IMAS, el Sistema de Banca para Desarrollo, y también de repente algunas leyes en la Asamblea que les dé esas facilidades. Casi todo lo que empieza con I, IFAM, INA, INBU, así es. El IMAS, son instituciones que entre las 4 que acabamos de nombrar, el poder del IFAM, que hace muchos años yo dejé de escucharlo tan fuerte como se puede decir que tiene, el Instituto de Fomento Municipal, o sea, no es cualquier institución, no es cualquier ente en el cual le dice a las municipalidades, esta es un poco la orientación de gobierno y las acciones que hay que hacer y de implementación que se ha dejado muy olvidado. Total. ¿Y porque la municipalidad, dónde ayuda la municipalidad? En crear las zonas viables de construcción. Si hay una área en la municipalidad de Talamanca que se puede dejar para construir hoteles, pero hoteles boutique del campesino que está ahí, señor que vaya y que le guste caminar y ver la fauna y ver la playa como la tenemos nosotros en Limón, increíble de belleza, pueda vivir ahí en una pequeña habitación y que sea atendido. Eso es lo que hace la diferencia, que podamos orientar mejor las decisiones que nuestra persona de zonas alejadas pueda ayudar. Y no dejarlo como lo tenemos por años, lo dejamos solo. Hemos creído que si construimos los grandes hoteles, va a dar un rebalse. Sí lo da y es importantísimo, pero tenemos que actuar también en el otro lado. Tenemos que ser congruentes con todo lo que tenemos que hacer. Por eso es que es importante la zona de Guanacaste, es importante la zona del Pacífico Central, es importante también el Pacífico más hacia el norte, digamos lo que es Golfito, lo que es arriba donde está la Marina. Estamos hablando del área de Manuel Antonio, Quepos. Donde hay un desarrollo importante
de hoteles más nacionales, más de familias, y eso genera una atracción y una mejor distribución de la riqueza. Yo creo que por ahí andan algunas cosas que deberíamos de hacer que en el pasado no las hicimos con el énfasis correcto y que hoy tenemos que darle más énfasis. Antes de que termine en esta primera parte, compartiendo con Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, consultor de Pulso Empresarial desde hace ya más de 6 años. Germán, viene algo a partir del segundo semestre que no debemos de perder el ojo, ponerle muy bien en el radar y en el pulso nuestro. Ahora lo estabas mencionando, lo que está ocurriendo en Ucrania, el efecto mundial, ya lo ve uno con los granos, por ejemplo. Así es. Con el petróleo. El fertilizante. El fertilizante, que eso se ha abierto un debate enorme. El otro día en una discusión que tenía la BBC de Londres con representantes de Bayer, representantes de farmacéuticas mundiales, estaban en un conversatorio y uno de ellos decía, es que ahora sí no sabemos para dónde ir. Así es. Porque la acción no sabemos si es a corto plazo, al muy corto plazo, o es al corto plazo empresarialmente conocido. Así es. Teniendo todo esto en cuenta, más el tipo de cambio del dólar, que ha sufrido unos embates muy interesantes, comportamientos que en una semana se fue del 60 colones, aumentó, que baja. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Porque la tasa de interés hoy juega un rol, siempre ha jugado, pero debemos de ponerlo bien en contexto, juega un rol importante en el ejercicio de toda la economía. Así es. ¿Qué podemos tener? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos del tipo de cambio, el tipo de cambio nos impacta porque cuando vamos a comprar bienes o servicios los compramos más caro porque el Estado o la empresa privada los compra más caro, gasolina, por ejemplo. Como no la producimos, hay que comprarla más cara, por lo tanto, nos cuesta más. En el caso del interés es diferente, porque el interés a veces son decisiones que yo tomo como consumidor, como emprendimiento o como empresario, y que esa decisión puede ser que sea diferente hoy a la que va a suceder dentro de un mes. Tenemos que verlo diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio tiene un impacto. Cuando yo soy consumidor, los que están adquiriendo su casa, su apartamento, tienen que decidir si esa deuda la toman los $100,000 del apartamento en dólares o en colones. Es muy atractivo, es medianamente atractivo comprar ese apartamento en dólares porque la tasa de interés es menor, así lo ofrece el mercado. Por más que se ha hecho la posibilidad de que no sea así, siempre hay un desbalance y siempre endeudarse en dólares es menor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo todos los meses, si gano colones, tengo que ir a cambiar mis colones por dólares, que cada vez me dan menos colones para pagar dólares. Por lo tanto, usted está sufriendo dos impactos. El impacto de que con el tipo de cambio usted pierde colones y además que tiene que ir a pagar más intereses. Eso es en el caso del consumidor. Y en el caso del empresario, lo que le genera es una reducción de utilidad, porque es un costo mayor. En consecuencia, cuando uno va a tomar decisiones que tienen que ver con endeudamiento, tiene que presumir de ahora en adelante dos cosas: que la tasa de interés va a subir y que el tipo de cambio va a tender a subir. Y que en consecuencia, ¿cuál es mi posibilidad? No hoy, sino dentro de unos periodos, dentro de unos meses, dentro de 1 o 2 años, con respecto a esas condiciones nuevas que me están dando. Por eso es que entonces entender que si yo voy a tomar una deuda hoy, debo tener un ingreso en crecimiento que me permita ni sin cubrir el incremental de gasto que tengo por la tasa de interés. Si yo tomo una deuda hoy en colones y la cuota que me queda apenas me alcanza para cubrir los demás gastos, para el bus o para la gasolina del carro y para el súper, y quedo totalmente al límite, ¿qué pasa si en junio o si en julio la tasa de interés sube? Ya no puedo cubrir. Entonces yo tengo que entender que debo de cuidarme para ver qué decisión tomo hoy, con más cuidado, con más información. Germán, gracias por acompañarnos. No, un gusto, Nice. Siempre me encanta venir acá y dar un poquito de información para que la gente pueda tomar decisiones más documentadas. Esa es la idea, que pueda entender un poco más y tomar decisiones
que le impacten lo mejor posible en su vida. Dejamos en la pizarra anotaciones importantes para que ustedes le den seguimiento. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, ¿cuál es hoy en el radar? Lo vamos a poner. ¿Cuál es la situación de la parte médica, de la parte de tecnología y la medicina, de salud con la medicina? ¿Qué es lo que se está haciendo en Costa Rica y a futuro? Esto y más cuando regresemos a Pulso Empresarial. Volvemos. Con ustedes continuamos en Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios. Bienvenidos a los que se nos están uniendo y también a las personas que hemos tenido en la primera parte del programa con Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. En la pausa decíamos que en nuestro segmento En el Radar ponemos hoy lo que está sucediendo en la salud de Costa Rica, lo que ocurre con la tecnología, lo que ocurre también con áreas de la medicina y la tecnología para potenciar, para romper esquemas. Invitamos al programa al gerente general de Medtronic Costa Rica, está con nosotros don Gerardo Barrantes, para abrir ese radar. A veces vemos de que somos muy buenos exportando dispositivos de medicina, somos muy buenos con algunas partes de la ciencia. Esto en el presente y en el futuro, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tirar esa radiografía. Gusto de tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. El gusto es mío, Nielsen. Gracias por la invitación. Yo pongo en el radar esto porque el hoy tal vez puede pasar por un conocimiento quizá no tan amplio, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes en el hoy, en esto que estamos hablando de que es tecnología, que es la parte de salud, que son dispositivos, que es toda esa ciencia que hay alrededor, imagino, de su día a día en el trabajo también? Claro, no, hoy en día creo que ha quedado más que comprobado el papel tan activo de la tecnología médica en Costa Rica y en el mundo entero. Estamos viviendo 2 años de pandemia donde hemos visto cómo la tecnología médica ha significado vida o muerte para muchos pacientes. Un ejemplo claro de eso es cómo nuestros ventiladores mecánicos hicieron esa diferencia en el sistema de salud de Costa Rica, al cual proveímos de estos ventiladores. Ahora, la tendencia, ustedes la veían en un crecimiento en el corto plazo que la misma empresa decía, tenemos que saber reaccionar ya, ¿verdad? Para despertar ese interés que había ahí o solucionar esa necesidad inmediata. ¿Cómo era esa radiografía que tenían en ese momento? Bueno, creo que para todos fue sorpresivo, ¿no? Pero la empresa a nivel mundial, quiero comentar que Medtronic pues, es una empresa global que se encuentra en más de 150 países alrededor del mundo y que tiene pues, muchísimos centros de manufactura e investigación. Y para seguir el ejemplo que daba de los ventiladores, al llegar la pandemia nos pone en un claro proceso de adaptarnos y evolucionar prácticamente de forma acelerada, en donde pasamos, por ejemplo, a nivel mundial de producir 200 ventiladores por semana a producir 1000 ventiladores por semana. Eso significó entonces dar un salto acorde a las necesidades que el mercado estaba teniendo. Y es parte de lo que empresas como Medtronic tenemos que estar 100% capacitadas para estos cambios repentinos. Ahora, el otro aspecto que nos topamos es que mantiene el mercado la necesidad de la innovación. Y la innovación es el elemento fundamental del sector de dispositivos médicos y cómo esa innovación se inserta en los sistemas de salud, en el ecosistema de salud de un país como Costa Rica y pues en muchísimos países del mundo. Usted en la lista del día a día tenía anotado la reacción de la innovación de esta manera o cómo se han encontrado
y en su caso como líder de la organización en Costa Rica, ¿cómo se ha encontrado la parte de la innovación en lo que hace? Pues nosotros tenemos la innovación anotada y señalada como un elemento fundamental en todos los aspectos del quehacer de la empresa. Entonces trabajamos en función de ella. Ahora, lo que sí está claro es que al tratar Medtronic de ser un socio estratégico de los sistemas de salud de los países, en este caso queremos ser un socio estratégico del sistema de salud de Costa Rica, esa innovación toma un papel fundamental en el impacto que se tiene en el paciente, ¿verdad? Si esa innovación es adoptada por los sistemas de salud, si estas innovaciones tecnológicas tienen acceso, los pacientes tienen acceso a esas innovaciones, entonces el cambio, ¿verdad?, va a ser sustancial a todos los niveles, porque los sistemas de salud, los ecosistemas hospitalarios integran esta tecnología como un elemento que va a permitir, pues, obtener los resultados deseados en términos del control de las enfermedades, de proporcionar los niveles de salud adecuados para los pacientes, de marcar una diferencia. Don Gerardo, ustedes corrían, ya llevamos 5 décadas prácticamente de que la compañía opera en Costa Rica. Mucha revolución, mucho cambio en el cual han tenido que acentuar diferente. Los propósitos, estas directrices del hoy, ¿cómo es esa radiografía suya? ¿Cómo es ese momento de la compañía suyo que usted ve tal vez en ese panel de control? Bueno, no, muy interesante porque ha sido un proceso de evolución, ¿no? La compañía es otra hoy, después de 49 años, no solo por su tamaño. Hoy somos más de 90,000 empleados alrededor del mundo. Hace décadas atrás incursionábamos solo en algunos segmentos, algunas áreas terapéuticas. Arrancó la compañía con tecnologías asociadas a la parte cardiovascular, al manejo de enfermedades cardiovasculares, para luego moverse hacia áreas de cirugía y unidades de cuidados intensivos, donde abrimos un portafolio amplísimo de procedimientos mínimamente invasivos, el área de diabetes y finalmente hoy áreas de gran impacto, como puede ser, por ejemplo, la cirugía de columna, la apertura de la planta en el Coyol a partir del 2015 y en el 2019 que se inaugura formalmente. Y entonces ese panel que usted menciona se ha ido llenando de botones o de ventanas que nos dan un panorama muy diferente. Hoy en nuestra planta en el Coyol tenemos casi 600 empleados, lo cual significa un impacto también para la sociedad costarricense en un entorno de mano de obra calificada, siendo el principal empleador, por ejemplo, de mecánicos de precisión de Costa Rica, teniendo convenios con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica, con otras universidades, con colegios vocacionales, con el INA, incluso para modificar ese currículum de los estudiantes para poder hacer una correcta inserción en las líneas de producción. Entonces te estoy hablando de ámbitos que antes no existían. Tal vez nos podíamos enfocar antes solo en el aspecto de traer las tecnologías que iban a ser utilizadas en el sistema de salud, y hoy en día pues estamos moviéndonos hacia también el aspecto de producción. Ya sabemos que Costa Rica es un hub
en la manufactura de dispositivos médicos y hoy en día estamos exportando más de 7.1 millones de piezas por año desde Costa Rica en la línea que tiene que ver con cirugía de columna, restauración de esos pacientes que han sufrido trauma o que congénitamente han nacido con alguna malformación. El país está generando ese talento humano que ustedes tienen. En alguna oportunidad, don Gerardo conversaba con un líder de una organización en Zona Franca que también exporta y me decía, a veces nos quedamos cortos. Tenemos que esperar procesos para que el país nos logre dar ese talento humano que ocupamos. Y la otra es que se requiere mejor tratamiento o estrategia entre lo que hay de instituciones públicas con lo privado. ¿Este es el caso también de ustedes? ¿Han visto esa necesidad real? Sí, sin duda. Sobre el talento humano, creo que Medtronic ha apostado por Costa Rica al establecer esta planta acá. Y como le decía, la mejor forma es acercándonos a las instituciones educativas, escuelas y universidades que proveen de ese recurso. Y allí el trabajo ha sido conjunto y eso abre justo el tema de las alianzas estratégicas. Porque cuando hablamos del sector salud, necesariamente tenemos que hablar de un aspecto colaborativo entre los diferentes actores. Así es que en este caso pues nos referimos a la manufactura propiamente, que toca un aspecto fundamental de todo este engranaje para que finalmente nuestra razón de ser, que es el paciente, tenga esa tecnología, porque para el paciente va a ser la única cirugía, porque para el paciente va a ser el único procedimiento. El único momento va a ser ahí. El único momento. Para el hospital, para el proveedor de servicios, para el médico puede ser el procedimiento número 100, 200, 1000, pero para el paciente va a ser el único. Entonces, nos aseguramos esa calidad desde el inicio. Claramente, Medtronic tiene todos los estándares que llevan justamente a asegurar esa calidad y seguridad en todos los aspectos, en todo ese viaje. Pero bueno, arranca con tener la mano de obra adecuada y eso se ha logrado con los convenios con instituciones, como le decía, como el INAH, como los colegios técnicos profesionales, vocacionales y también más recientemente se ha abierto a nivel de la planta. Nuestro director Alberto Meseguer pues ha tenido un papel muy protagónico en establecer estas alianzas, nuestro director de planta, para justamente poder afinar ese currículum en la formación que calce adecuadamente con la necesidad que tenemos. A nivel profesional, pues tenemos dichosamente el Instituto Tecnológico de Costa Rica que provee profesionales de alto nivel, la Universidad de Costa Rica, las universidades privadas sin duda alguna lo brindan. La pregunta directa, ¿trabajo sí hay? Trabajo sí hay. No, es que hay muchos costarricenses que dicen, no hay trabajo, no voy a estudiar esto porque aquí no voy a encontrar nada. Pues estamos hablando de una área, ¿no? Particular. Exacto. En esa área hay trabajo. Y hay trabajo porque también los planes están de expansión, de crecimiento. Por eso le digo, porque hay personas que están decidiéndose si van hacia una ingeniería que es muy específica, si van hacia la parte de tecnología y luego salta el hijo de vecino a decirle, mira, ahí no vas a encontrar trabajo, sí. Y les traen al traste comentarios que me parecen en el radar no están porque viendo el comportamiento de industrias como la de ustedes en Zona Franca, que más bien es de expansión
de un nivel muy agresivo, esos comentarios yo creo que no vienen a tener sentido. Y otro aspecto que quiero resaltar de las carreras STEM es motivar a las mujeres a también estudiar estas carreras tecnológicas, porque uno de los valores de Medtronic es la inclusión y la diversidad, ¿verdad? De tal manera que nosotros, por ejemplo, tenemos como un objetivo que el 40% de nuestras posiciones de liderazgo estén ocupadas por mujeres en los próximos años. Y también que haya esa equidad, ¿verdad?, de género también a todos los niveles de la organización, también en nuestra planta, también en nuestra oficina comercial que tiene 44 empleados. Así que estamos sumamente abiertos a eso, a la inclusión, a la diversidad, a la equidad en todos los aspectos, a otros valores fundamentales de hoy en día que consideramos enormemente, como es las energías limpias, de las cuales Costa Rica orgullosamente, pues el 99.5% son de fuentes limpias. Todo eso torna valor para nosotros como empresa. Nielsen, pero usted me hablaba de un aspecto fundamental que es también las alianzas, y quería comentarte esto también, porque las alianzas no se dan solamente para el tema formativo, sino también se dan para la correcta ejecución de los sistemas de salud. Y ahí nosotros queremos colaborar absolutamente, a todo nivel, a nivel de la salud del mercado privado y del mercado y del sector público, ¿verdad? Tenemos una Caja Costarricense de Seguro Social que es un orgullo para todos, y esos valores de solidaridad y de universalidad de la Caja permiten un aspecto fundamental, que es incrementar el acceso que los pacientes tienen a las tecnologías. Entonces, nosotros también queremos ser colaboradores absolutos de este sistema de salud tan robusto que tenemos. Y hoy en día nos encontramos que esto ha tornado especial interés, ¿verdad? Porque, ¿qué esperaría yo de Costa Rica hacia el futuro? Bueno, que siga incorporando la innovación y la tecnología como un jugador fundamental, como un aspecto fundamental del éxito de los programas de salud. Pues no me imagino si de pronto nuestros sistemas de salud cierran la puerta a la innovación. Voy a poner un ejemplo. En el caso de una persona que se encuentra en su fase laboral activa, de pronto sufre la necesidad de una cirugía de vesícula, una colecistectomía. Con nuestras tecnologías, hoy en día un paciente es capaz de ingresar a sala de operaciones, hacerle un procedimiento laparoscópico de mínima invasión, operarse en 45 minutos, irse para su casa en la tarde y en 3 días estar reincorporado a su trabajo. Eso también es tener un aspecto colaborativo con los sistemas de salud. Los métodos tradicionales pues van a extender eso hasta un mes. Y eso impacta la economía del país. Eso impacta también la vida familiar. Eso impacta todos los aspectos del quehacer. Entonces, otro ejemplo interesantísimo hacia otro tema que también, no solo las alianzas que te hablaba, en donde hoy en día el 95% de los modelos son los modelos tradicionales que tienen que ver con compras a volumen. Si me compras 1,000, te doy un precio. Si me compras 5,000, te doy otro precio. Pero existen modelos en el primer mundo
basados en valor. Y eso tiene que ver, ¿qué significa valor? Significa relacionar los resultados que yo espero en el paciente con la paga. Es decir, nosotros que tenemos, por ejemplo, el microinfusor de insulina, nuestra bomba de insulina, como le llamamos popularmente, que es capaz de utilizar data, esta transformación digital, medir los niveles de glucosa en sangre y predecir anticipadamente las dosis de insulina que el paciente necesita para que el paciente mantenga un nivel adecuado de glucosa. El paciente diabético que utiliza la bomba de insulina se va va a estar exento de una serie de comorbilidades, es decir, de enfermedades adicionales que van a pesar sobre la salud y sobre los sistemas de salud también. Bien, tal vez ahí, don Gerardo, el modelo de valor de la empresa ha dado hoy, y usted nos ha venido comentando acá en el radar, nos ha puesto que hay que también tener un modelo en el cual se combine con lo que el país hoy necesita, con lo que las condiciones hoy se requieren, pero también con lo que ustedes van evolucionando. Es que es muy interesante lo que ustedes están proponiendo, de lo que van estudiando, van investigando. Hay una puesta en marcha, pero que la sociedad requiere también absorberla de una manera distinta, con un concepto ya disruptivo, diría yo. Absolutamente, sí. Los modelos de salud basados en valor creo que tienen que hacernos pensar en tres cosas. Uno, a los sistemas de salud sobre todo, ¿cuál es mi necesidad y mi contexto? No sé, en términos de cantidad de pacientes que yo tengo que atender, por ejemplo, que requieren un marcapaso. ¿Cuál es el resultado que yo quiero finalmente obtener en esos pacientes? Y tercero, ¿cuáles son los recursos que tengo para echar a andar estos programas? Y plantear entonces este esquema disruptivo en donde hay que salirnos de pensar fuera de la caja y decir, bueno, voy a pagar un modelo que ya no es por el número de dispositivos que me entreguen, sino por los pacientes a los cuales yo les pueda resolver su situación de salud, o lo que en inglés se llama paid for performance, o bien sumar elementos como los programas de educación y formación de los profesionales de salud, servicios adicionales que los programas traen. Entonces, estos son los nuevos modelos, hacia ahí es que se ha probado que deberíamos pensar y donde encaminarnos, y como mencionaba, donde Medtronic está dispuesto a colaborar con Costa Rica, como lo ha venido haciendo todos estos años, y a marcar un elemento diferenciador. Gracias por dejarnos estas enseñanzas y retos también a nivel país. No solamente aplica para el gobierno, sino para todos, que nos podamos sumar en esta economía colaborativa y desarrollo también colaborativo que podamos formar y trascender. Gracias, don Gerardo. Con mucho gusto. Gracias. Bendiciones.